3 de octubre de 2025, 13:27 horas, tiempo universal coordinado. ExoMars Trace Gas Orbiter. Altitud, 398 kilómetros sobre la superficie marciana. Instrumento, sistema de imágenes estereoscópicas y en color de la superficie, CASIS. Objetivo, cometa interestelar denominado Tres Ojos/Atlas. Distancia al objetivo, 12 millones de kilómetros. Ventana de observación, 4 minutos y 37 segundos, mientras el cometa atravesaba el campo de visión. Parámetros de la misión documentados en la nota técnica de la ESA, TGO-OP 25087. CASIS, activado a las 13 horas 23 minutos, UTC. Orientación de la cámara verificada por el rastreador estelar a bordo. Secuencia de exposición iniciada. Tiempo de integración de 5 segundos por fotograma. Total de fotogramas previstos, 52. Protocolo estándar para la obtención de imágenes de objetos débiles. Comunicado de prensa oficial de la ESA, emitido el 5 de octubre de 2025. Referencia del documento ESA PR 2025-143. Cita. El ExoMars TGO observó con éxito el cometa interestelar de Tres Ojos Atlas durante su aproximación a Marte. El cometa era 50.000 veces más débil de lo que el orbitador está acostumbrado a ver, lo que requirió tiempos de exposición prolongados para captar una señal suficiente. La declaración caracteriza al objetivo como extremadamente débil y justifica las exposiciones de 5 segundos como una adaptación necesaria a las difíciles condiciones. Especificaciones técnicas de CASIS. Documento. Manual del usuario del sistema de imágenes en color y estéreo de la superficie. Revisión 4.2, con fecha del 20 de marzo de 2023. Detector. Sensor complementario de óxido metálico semiconductor, 2048 por 2048 píxeles. Eficiencia cuántica, 63% en la longitud de onda máxima. Ruido de lectura, 2,8 electrones RMS. Rango dinámico, 14 bits. Capacidad de detección declarada, objetos con una magnitud aparente de 21 y una relación señal-ruido de 5:1 con una exposición de 3 segundos. Especificaciones documentadas públicamente, revisadas por pares y validadas a lo largo de 5 años de operaciones orbitales en Marte. Cálculo del brillo para el Atlas de 3 ojos en geometría de observación. Distancia al Sol, 1,13 unidades astronómicas. Distancia a Marte, 0,0803 unidades astronómicas, 12 millones de kilómetros. Magnitud absoluta, estimada en 12,4 según observaciones realizadas el 25 de agosto a una distancia heliocéntrica de 3 unidades astronómicas. Magnitud aparente en el encuentro con Marte, 14,2. Método de cálculo. Fotometría estándar de la ley del cuadrado inverso. Verificación cruzada realizada utilizando 3 modelos de brillo independientes. Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona. Observatorio Europeo Austral, Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Los 3 modelos convergen en una magnitud aparente de 14,2, más o menos 0,3 magnitudes. Comparación. Capacidad de detección de CASIS magnitud 21. Brillo del objetivo magnitud 14,2. Diferencia 6,8 magnitudes. La escala de magnitud es logarítmica. Una diferencia de 6,8 magnitudes equivale a una relación de brillo de 700:1. El objetivo es 700 veces más brillante que el límite de detección de la cámara. Detección. Trivial. Tiempo de exposición estándar de CASIS para un objeto de magnitud 14, calculado en 0,018 segundos, 18 milisegundos. Cálculo basado en las especificaciones del detector y los requisitos de relación señal-ruido. Exposición necesaria para alcanzar una relación señal-ruido de 10:1, menos de 20 milisegundos. Exposición real utilizada, 5 segundos. Relación, 5 segundos divididos por
0,18 segundos, equivale a un factor de 278. Duración de la exposición 278 veces mayor que la necesaria para el brillo del objetivo. Revisión de observaciones históricas de CASIS. Consulta de la base de datos realizada el 7 de noviembre de 2025. Parámetros de búsqueda. Todas las observaciones dirigidas a objetos de magnitud 14 a 16. Resultados. 473 observaciones entre abril de 2025 y septiembre de 2025. Tiempo de exposición típico, entre 0,01 y 0,1 segundos. Ninguna observación utilizó una exposición superior a un segundo para objetivos de magnitud 14. No hay precedentes de exposición de 5 segundos con este nivel de brillo. Las observaciones de Phobos proporcionan una comparación directa. Magnitud aparente de la luna marciana. Phobos desde la distancia orbital del TGO. Aproximadamente magnitud 11,5. Comparación de brillo. Phobos, magnitud 11,5. Atlas de 3 ojos, magnitud 14,2. Phobos es 2,7 magnitudes más brillante, aproximadamente 12 veces más luminoso. Observación de Phobos por CASIS, con fecha del 18 de septiembre de 2025. Tiempo de exposición: 0,032 segundos, 32 milisegundos. Calidad de la imagen: excelente. Relación señal-ruido: 170 a 1. No se requiere exposición prolongada a pesar del objetivo dinámico contra un fondo variable. Se evalúa la afirmación de que el objetivo es 50.000 veces más tenue. Declaración de la ESA. El cometa es 50.000 veces más tenue que los objetivos normales del TGO. Cálculo. 50.000 equivale a una relación de brillo de 12,2 magnitudes. Si el cometa tiene una magnitud de 14,2, la declaración implica que los objetivos típicos del TGO tienen una magnitud de 2,0. Referencia cruzada con el archivo de observaciones del TGO. Los objetivos típicos incluyen características de la superficie marciana de magnitud 7 a 10, fenómenos atmosféricos de magnitud 5 a 12 y Phobos de magnitud 11,5. No hay objetivos rutinarios de magnitud 2. La declaración es numéricamente inconsistente con el historial operativo. Interpretación alternativa. La declaración compara el cometa con la superficie de Marte en su punto más cercano. Superficie de Marte desde la altitud del TGO, aproximadamente de magnitud negativa 6 a negativa 2, dependiendo del albedo y la iluminación. Magnitud del cometa 14,2. Diferencia 16 a 20 magnitudes. Relación de brillo: entre 100.000 y 10 millones de veces más tenue que la superficie de Marte. La declaración afirma que es 50.000 veces más tenue. El número se encuentra dentro de este rango. Sin embargo, la comparación es engañosa. Las imágenes de la superficie y las imágenes de fuentes puntuales requieren estrategias de exposición diferentes. Las características de la superficie son fuentes extendidas que llenan los píxeles del detector. Las fuentes puntuales, como los cometas, concentran la luz en pocos píxeles. Las consideraciones de relación señal-ruido son fundamentalmente diferentes. La comparación es técnicamente inválida. 5 de octubre de 2025, 11:40 UTC. Investigador de la Universidad de Colorado envía una solicitud de acceso a datos a través del Archivo de Ciencias Planetarias de la ESA. Objetivo de la solicitud: fotogramas CASIS sin procesar de la observación Atlas de 3 ojos del 3 de octubre, archivos de calibración, telemetría de apuntado, registros de procesamiento de imágenes. Procedimiento estándar. La ESA mantiene un archivo de acceso abierto. Los datos se publican 72 horas después de su adquisición. Solicitud enviada 48 horas después de la observación. Entrega prevista: 6 de octubre. 7 de octubre de 2025. Estado de la solicitud de acceso a los datos. Pendiente.
El plazo estándar de 72 horas ha expirado. No se han cargado archivos de datos en el archivo. El investigador envía una consulta de seguimiento. Respuesta recibida el 8 de octubre de las operaciones del ESAC de la ESA. Datos en revisión. Se requiere una calibración ampliada debido a una geometría de observación no estándar. Fecha de publicación estimada, 25 de octubre. Retraso, 17 días más allá del plazo estándar. Tiempo de calibración estándar para las observaciones de CASIS, documentado en la sección 7.3 del Manual de Operaciones de TGO. Duración estándar del procesamiento en cadena, de 6 a 12 horas para observaciones rutinarias. Procesamiento de geometría no estándar, de 24 a 48 horas como máximo. La observación del 3 de octubre dio lugar a la solicitud de datos del 5 de octubre. Tiempo de procesamiento disponible, 48 horas antes de la fecha límite de publicación estándar. Tiempo de procesamiento real declarado, 20 días como mínimo. Supera el máximo documentado en un factor de 10. 12 de octubre de 2025. Cálculo independiente realizado por un investigador del Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar. Pregunta del análisis. ¿Qué relación señal-ruido se consigue con una exposición de 5 segundos dada una magnitud objetivo de 14,2? Metodología. Especificaciones de CASIS introducidas en el modelo de fotometría estándar. Características del detector. Ruido de lectura de 2,8 electrones, eficiencia cuántica del 63%, escala de píxeles de 1,6 metros por píxel en la superficie de Marte. Objetivo. Fuente puntual de magnitud 14,2. Tiempo de integración 5 segundos. Resultado. Relación señal-ruido prevista de 820 a 1. Margen de incertidumbre, más o menos 50, teniendo en cuenta las variaciones del fondo y la dispersión atmosférica del limbo marciano. Interpretación. Una exposición de 5 segundos proporciona una intensidad de señal 820 veces mayor que el umbral mínimo de ruido. Calidad de la imagen. Excepcional. No hay justificación técnica para caracterizar el objetivo como de detección difícil. Comparación con las observaciones Atlas de 3 ojos del telescopio espacial Hubble de una época similar. Observación del Hubble el 2 de octubre de 2025. Distancia al cometa. 1,79 unidades astronómicas, 268 millones de kilómetros. Factor 22 veces más lejos que la observación del ExoMars TGO. Magnitud aparente desde la distancia del Hubble, 17,8, 3/6 magnitudes más débil que desde Marte. Tiempo de exposición del Hubble, 300 segundos por fotograma. Relación señal-ruido obtenida, 40 a 1. Cálculo. El Hubble observó un objetivo más tenue, requirió una exposición más larga y obtuvo una calidad de señal inferior. El TGO observó un objetivo más brillante, utilizó una exposición más corta en relación con el brillo y debería obtener una calidad de señal superior. Comparación de datos. Las imágenes del Hubble se hicieron públicas el 4 de octubre. Las imágenes del TGO no se publicarán hasta dentro de un mínimo de 24 días. Se ha observado una discrepancia. 15 de octubre de 2025. Solicitud equivalente a la Ley de Libertad de Información presentada en virtud de la normativa de transparencia de la Unión Europea. Solicitante. Consorcio de Periodistas de Investigación con sede en Bruselas. Documentos solicitados. Comunicaciones internas relativas a la planificación de la observación del Atlas TGO de 3 ojos. Informes de calibración. Memorandos de evaluación de la calidad. Correspondencia entre los equipos operativos y científicos de la ESA sobre las decisiones relativas a la publicación de datos. Solicitud presentada a la oficina del Inspector General de la ESA. Acusada de recibo el 16 de octubre. Plazo de respuesta, 30 días según la normativa de la UE. 19 de octubre de 2025.
Correo electrónico filtrado obtenido por un periodista de una fuente confidencial dentro de la ESA-ESAC. Correo electrónico con fecha del 4 de octubre, 08 horas 30 minutos, UTC. Remitente. Miembro del equipo del instrumento CASIS. Destinatarios. Científico del proyecto TGO. Director de operaciones de la misión. Asunto. Resultados de la observación del Atlas de tres ojos. Extracto del contenido. El análisis inicial rápido muestra una excelente calidad de imagen. El cometa se resuelve claramente como fuente puntual con una relación señal-ruido superior a 800. El núcleo no se resuelve como era de esperar, pero el brillo y las características de la coma están bien definidos. La exposición de 5 segundos sobreexpone significativamente el objetivo. No se alcanza la saturación, pero la señal se encuentra en el 15% superior del rango dinámico del detector. Se recomienda reducir la exposición a 0,5 segundos para cualquier observación de seguimiento, con el fin de optimizar el uso de la profundidad de bits del detector. Las imágenes están listas para el procesamiento estándar. El contenido del correo electrónico contradice directamente la caracterización oficial. Declaración oficial. Cometa extremadamente débil, necesaria una exposición prolongada. Evaluación interna. Excelente calidad de imagen, exposición excesiva, objetivo cerca del umbral de saturación. Contradicción. Categórica. 19 de octubre de 2025, 14:20 UTC. La ESA emite un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Cita. Somos conscientes de la divulgación no autorizada de comunicaciones internas relativas a las observaciones del TGO. La información contenida en los materiales filtrados representa un debate técnico preliminar, no una evaluación científica definitiva. Se está llevando a cabo un análisis exhaustivo. Los resultados oficiales se darán a conocer mediante el proceso estándar de revisión por pares. La declaración reconoce implícitamente la autenticidad de la filtración, sin afirmar que la comunicación sea falsa o inventada. La declaración califica el contenido como preliminar, a pesar de las claras especificaciones técnicas y las mediciones de la relación señal-ruido. No se ofrece ninguna explicación sobre la discrepancia entre la evaluación técnica preliminar y la caracterización pública. 25 de octubre de 2025, fecha prevista para la publicación de los datos, según la estimación del 8 de octubre. Se comprueba el archivo de ciencias planetarias de la ESA a las 00 horas, UTC. No hay archivos nuevos. Se comprueba a las 12 horas, UTC. No hay actualizaciones. Se comprueba a las 23 horas, 55, UTC. El estado del archivo no ha cambiado. Los datos no se publican según el calendario establecido. Retraso adicional. Sin anuncio, sin explicación, sin estimación revisada. 27 de octubre de 2025. Un investigador de la Universidad de Colorado presenta una queja formal al Comité de Supervisión de la Política de Datos de la ESA. El documento de la queja hace referencia al requisito de la política de datos de la ESA. Todos los datos de las misiones planetarias se pondrán a disposición del público en un plazo de 90 días a partir de su adquisición, salvo que se apliquen exenciones específicas. Las exenciones se limitan a mal funcionamiento de los instrumentos, corrupción de datos, clasificación de seguridad nacional. La exención debe documentarse con una justificación técnica. Observación del 3 de octubre obtenida 24 días antes. No se ha presentado ningún aviso de exención. No se ha publicado ninguna justificación técnica. Política de datos. Infringida. 2 de noviembre de 2025. Se recibe la respuesta a la solicitud de transparencia de la UE. Documentos publicados. 37 páginas, incluyendo cadenas de correos electrónicos, resúmenes de reuniones y notas técnicas. Documentos retenidos.
Se estima que son 120 páginas, bajo la exención de deliberación científica en curso. Los materiales publicados incluyen documentos de planificación para la observación del 3 de octubre, documento con fecha del 27 de septiembre de 2025, memorándum de planificación de la observación del TGO, sección 4.2, estimación del brillo del objetivo. Contenido: el brillo del Atlas de 3 ojos a una distancia de 12 millones de kilómetros se calcula entre magnitud 14,1 y 14,3, dependiendo de las hipótesis del ángulo de fase. Capacidad de detección del CASIS. Magnitud 21. El objetivo se encuentra dentro del rango operativo nominal. Se recomienda un tiempo de exposición estándar de 0,05 a 0,1 segundos, para obtener una relación señal-ruido óptima, sin saturar el detector. Una exposición de 5 segundos daría lugar a una sobreexposición masiva, por lo que no se recomienda. Recomendación: declaración explícita de que una exposición de 5 segundos es inadecuada. Observación real: se utilizó una exposición de 5 segundos. Recomendación de planificación: ignorada. Documento con fecha del 29 de septiembre de 2025. Correo electrónico de operaciones de misión al equipo CASIS. Asunto: parámetros finales de observación del Atlas de 3 ojos. Contenido: tras consultar con la dirección del proyecto, se ha actualizado el plan de observación. El tiempo de exposición se ha fijado en 5 segundos por fotograma. Entendemos que esto excede las recomendaciones técnicas, pero la decisión se ha tomado a nivel del programa. Configure el instrumento en consecuencia. El correo electrónico confirma que el equipo técnico recomendó una exposición más corta. El correo electrónico confirma que la dirección del programa ignoró la recomendación técnica. El correo electrónico no proporciona ninguna justificación científica para la decisión de ignorar la recomendación. 5 de noviembre de 2025. Surge la respuesta de la comunidad científica. En el foro en línea para científicos planetarios, unmannedspaceflight.com, el hilo de discusión titulado Discrepancia en la observación Atlas de 3 ojos del TGO alcanza las 147 publicaciones. Varios investigadores independientes realizan cálculos de brillo. Consenso: magnitud del cometa 14,2 a la distancia de observación, dentro del rango de detección fácil para CASIS. Exposición de 5 segundos, técnicamente injustificable, según las especificaciones publicadas y el brillo del objetivo. Entre los participantes del foro se encuentran científicos de la misión de varias agencias espaciales, ingenieros de instrumentos y especialistas en fotometría. Ningún participante defiende la exposición de 5 segundos como técnicamente adecuada para el brillo del objetivo indicado. 7 de noviembre de 2025. Los datos siguen sin publicarse. Han pasado 35 días desde la observación. Plazo estándar de publicación: 3 días. Retraso actual: 12 veces superior al protocolo estándar. Justificación técnica: no se ha proporcionado más allá de una vaga referencia inicial a una geometría no estándar. Evaluación de la afirmación de geometría no estándar. La geometría de observación del cometa requiere apuntar la cámara a un objetivo fuera de Marte. Procedimiento estándar para observaciones de asteroides, observaciones de Phobos y observaciones de estrellas de calibración. No hay nada geométricamente único en la observación del 3 de octubre en comparación con las operaciones rutinarias de apuntado fuera del planeta. Afirmación: cuestionable. Pregunta documentada pero sin respuesta. ¿Por qué la observación de un objeto de magnitud 14 se describe como una exposición prolongada, mientras que los documentos internos afirman que el objetivo es peligrosamente brillante y la exposición excesiva?
¿Por qué un objeto de magnitud 14 con una relación señal-ruido calculada de 800 a 1 se caracteriza públicamente como 50.000 veces más tenue que las operaciones normales? ¿Por qué las recomendaciones técnicas exigen una exposición de 0,1 segundos, mientras que la observación real utiliza 5 segundos, 50 veces más? Porque la publicación de los datos requiere 35 días, cuando el protocolo estándar permite 3 días y la geometría de la observación no presenta dificultades inusuales. Se realizó la observación. Se documentaron los parámetros técnicos. Se calculó el brillo. Se filtraron las evaluaciones internas. Se emitieron declaraciones públicas. Contradicciones, múltiples, categóricas, inexplicables. 10 de noviembre de 2025. Se identifican discrepancias adicionales mediante el análisis cruzado de bases de datos. El historial de rendimiento del instrumento CASIS publicado se documenta en informes mensuales archivados en el sitio web de la ESA. El informe de noviembre de 2025 afirma: CASIS realizó 1.217 secuencias de imágenes durante el mes de octubre. Tiempo medio de exposición, 0,047 segundos. Exposición mínima, 0,003 segundos. Exposición máxima, 0,2 segundos. Desviación estándar, 0,032 segundos. Observación Atlas de 3 ojos del 3 de octubre. Exposición de 5 segundos. Comparación estadística. 5 segundos superan la exposición máxima documentada en un factor de 25. Supera la media en un factor de 106. Supera una desviación estándar en 140 desviaciones. Probabilidad de observar una exposición tan extrema por casualidad, menos de 1 entre 10 elevado a 150. Observación única en todo el historial operativo de octubre. 15 de noviembre de 2025. Se intensifica la disputa sobre el acceso a los datos. El Comité de Política de Datos de la ESA emite una resolución preliminar. Documento. Notificación de la decisión del Comité TGO-DPN 2025-115. Cita. El examen de la documentación sobre la conservación de datos del Atlas de 3 ojos revela que los datos de observación permanecen en estado de procesamiento preliminar más allá de los plazos estándar. No se ha documentado ninguna justificación técnica para un retraso que supera el protocolo estándar en un factor de 12. Determinación preliminar. Los datos de observación se publicarán en un archivo público en un plazo de 10 días hábiles, salvo que se presente una justificación de exención. Si se solicita la exención, se requerirá la documentación técnica y jurídica completa en un plazo de 5 días hábiles. Determinación del comité. Se exige la publicación de los datos, salvo que se presente una exención adecuada. 19 de noviembre de 2025. La ESA presenta una justificación de exención ante el Comité de Política de Datos. Documento. TGO Exempt 20. 25104. Clasificación. Para uso interno. Contenido. Memorándum de 3 páginas en el que se afirma que los datos de observación están clasificados como análisis científico en curso, que debe completarse antes de su divulgación pública, y coordinación con socios internacionales, que requiere comunicación antes de la publicación de los datos. Alegaciones de exención. Vagas, sin fundamento, contradictorias con las políticas estándar de divulgación de datos de la ESA, que permiten la publicación simultánea con manuscritos de análisis en revistas revisadas por pares. 21 de noviembre de 2025. El Comité de Política de Datos rechaza la justificación de la exención. Notificación de decisión TGO-DPN 25120. Cita. La justificación de la exención presentada no cumple las normas establecidas en la sección 4.1 de la Política de Gestión de Datos de la ESA, que exige motivos técnicos o jurídicos específicos para la retención de información. Las alegaciones relativas al análisis en curso no constituyen una exención válida,
ya que los datos se publican habitualmente al mismo tiempo que los manuscritos en la literatura científica. Las alegaciones relativas a la coordinación internacional no proporcionan fundamentos jurídicos, ya que no se ha alegado ninguna clasificación de seguridad nacional, ni se han identificado acuerdos internacionales que prohíban el intercambio de datos. Determinación. Exención denegada. Los datos de observación se publicarán inmediatamente en el archivo público. 22 de noviembre de 2025. 49 días después de la observación. Datos publicados en el Archivo de Ciencias Planetarias de la ESA. 52 fotogramas de imagen, archivos de calibración, metadatos de apuntado, registros de procesamiento. Marca de tiempo del archivo. 23 horas 41 minutos, UTC. Accesibilidad de los datos. Descarga pública inmediata. Investigadores independientes comienzan el análisis inmediato. Mediciones de la relación, señal-ruido de los fotogramas sin procesar publicados. 850:1, 812:1 y 847:1 en la muestra de fotogramas. Coherencia. La relación señal-ruido medida varía más o menos 30 dentro del lote, con una media aproximada de 830:1. Interpretación. Excelente calidad de imagen, sobreexposición significativa del detector. Análisis del histograma de los valores de píxeles sin procesar. Valor medio de los píxeles en las imágenes del cometa. 52.000 de un máximo de 65.535. Porcentaje de salida a escala completa. 79%. Margen de saturación. Solo 21% antes de alcanzar el valor máximo de píxeles. Práctica estándar. Mantener un margen de saturación mínimo del 40% para la obtención de imágenes científicas con el fin de preservar la respuesta fotométrica lineal. Datos de la imagen. Funcionan al límite del rango aceptable. Marginales para mediciones precisas. Extracción fotométrica realizada en fotogramas individuales. Brillo del cometa calibrado con respecto a estrellas de referencia dentro del campo de visión. Resultado. Magnitud 13.9 más o menos 0.15. Comparación. Estimaciones preliminares de magnitud 14.1 a 14.3. Medición real. Coherente con las estimaciones, lo que confirma que el objetivo se encuentra dentro del rango de fácil detección. 23 de noviembre de 2025. Primer análisis independiente publicado como preimpresión. Título. Optimización de la calidad de imagen y la exposición para las observaciones Atlas de 3 ojos de Cassis. Evidencia de anomalías en los parámetros de observación. Autores. 8 investigadores de 5 instituciones. Conclusiones. La exposición de 5 segundos supera la exposición óptima en un factor de 50. La señal de la imagen se aproxima a la saturación con un margen de reserva inadecuado. El brillo del objetivo se encuentra dentro de los parámetros operativos normales, lo que hace injustificable una exposición prolongada. Los parámetros de observación parecen optimizados para una alta acumulación de señal, en lugar de para la optimización de la medición científica. La preimpresión cuestiona explícitamente: ¿qué objetivo requería maximizar la acumulación de señal con riesgo de saturación en lugar de mantener la práctica fotométrica estándar? 25 de noviembre de 2025. La ESA emite un comunicado oficial sobre la observación Atlas de 3 ojos. Comunicado de prensa ESA PR 2025-209. Cita. La ESA ha publicado los datos de archivo de la observación Atlas de 3 ojos del ExoMars TGO del 3 de octubre de 2025. Las imágenes revelan características de la estructura y composición del cometa, que son valiosas para los estudios de objetos interestelares. Los parámetros técnicos, incluidos los ajustes de exposición, se seleccionaron de forma óptima para los objetivos científicos. Los datos ya están disponibles para su análisis por parte de la comunidad y para futuras investigaciones.
La declaración sostiene que los ajustes de exposición eran óptimos para los objetivos científicos, a pesar de que el análisis de la preimpresión muestra una exposición 50 veces más larga que la práctica fotométrica estándar. Prina de diciembre de 2025. Se publica la investigación de 5 meses realizada por un equipo de periodistas europeos. Serie de artículos que documentan cálculos de brillo que contradicen la caracterización oficial, correos electrónicos filtrados que contradicen las declaraciones públicas, parámetros de observación que contradicen las recomendaciones técnicas, retraso en la publicación de datos que contradice los requisitos de la política, justificación de la exención rechazada por el Comité de Supervisión. La serie de artículos obtiene una entrevista adicional de un miembro anónimo del equipo CASIS. Cita: la decisión de una exposición de 5 segundos vino de arriba del equipo del instrumento. No estaba justificada científicamente. Parecía haber sido determinada por la dirección del proyecto por razones que no se compartieron con el equipo de ingeniería. Recomendamos una exposición estándar. La recomendación no fue aceptada. Las imágenes quedaron sobreexpuestas y la precisión de las mediciones se vio comprometida. ¿Por qué se rechazó la optimización científica? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. 5 de diciembre de 2025. La ESA responde a la serie de artículos a través de los canales oficiales. Cita del director científico de la ESA. Los parámetros de observación se seleccionaron mediante los procesos normales de planificación de la misión, que incluyen consideraciones científicas, técnicas y operativas. Los resultados han demostrado ser valiosos para comprender las propiedades de los objetos interestelares. La ESA mantiene la planificación y la ejecución de la observación. La respuesta no aborda las discrepancias técnicas específicas documentadas en los artículos, no explica los motivos de la selección de la exposición y no aclara la contradicción entre las recomendaciones técnicas y los parámetros implementados. 8 de diciembre de 2025. Se presenta una investigación del Congreso. La Oficina del Representante solicita una sesión informativa del Departamento de Estado sobre las operaciones y los procedimientos de coordinación de la ESA. La pregunta se centra en si el gobierno de EE-UU tiene información sobre el proceso de toma de decisiones para los parámetros de observación del Atlas de Tres Ojos, si la coordinación interinstitucional con otras naciones influyó en la planificación de la observación, si las consideraciones de inteligencia clasificada afectaron a las operaciones de la misión. La solicitud de sesión informativa hace hincapié en cualquier posible papel del gobierno de EE-UU en las decisiones sobre los parámetros de observación. La investigación del Congreso da lugar a respuestas oficiales interinstitucionales. El Departamento de Estado informa a la Oficina del Congreso. El contenido de la sesión informativa es clasificado y no se hace público. El resumen de la sesión informativa se obtiene mediante una solicitud posterior, en virtud de la Ley de Libertad de Información. Párrafo. Resumen. El Departamento de Estado evaluó la solicitud y consultó con los organismos pertinentes, incluidos el Departamento de Defensa y la Oficina Nacional de Reconocimiento. El proceso de revisión no identificó ninguna información clasificada sobre las operaciones de ExoMars. La sesión informativa proporcionada a la Oficina del Congreso hizo hincapié en la importancia de mantener relaciones de cooperación con la ESA, respetando al mismo tiempo las operaciones independientes de las naves espaciales europeas. La respuesta indica que se consultó el sistema de clasificación. No existe información clasificada sobre las operaciones de ExoMars. Podría significar que no existe información clasificada, o podría significar que existe información clasificada, pero que no se incluyó en la sesión informativa. Distinción. Crítica, pero sin resolver.
12 de diciembre de 2025. Análisis del MIT publicado en la revista Journal of Space Systems. Título: Análisis de optimización de la exposición para la obtención de imágenes de fuentes puntuales débiles. Aplicación a las observaciones del Atlas de tres ojos de ExoMars. El análisis técnico cuantifica las compensaciones en la selección de la exposición. Práctica estándar: mantener una relación señal-ruido, SNR, suficiente para los objetivos científicos, normalmente SNR WAMS 20-100, preservar el margen de saturación para la linealidad fotométrica, margen del 40-60%, minimizar el tiempo total de exposición conservando la asignación de recursos. Observación Atlas de tres ojos, SNR UL 830, 8-10 veces el requisito estándar, margen de saturación 21%, por debajo del mínimo recomendado. Duración de la exposición: 5 segundos, 50 veces la práctica estándar. Conclusión del análisis: los parámetros de exposición son incompatibles con la práctica astronómica estándar. Los parámetros son compatibles con la maximización de la recogida de señales en lugar de la optimización de la medición científica. El análisis de compensaciones sugiere que la exposición se seleccionó para alcanzar un objetivo de SNR específico por encima de los requisitos estándar a costa de comprometer la calidad fotométrica a través de un margen de saturación marginal. Pregunta planteada: ¿qué objetivo de SNR era tan alto que justificaba comprometer la calidad de la medición fotométrica? 15 de diciembre de 2025. Se cierra la ventana de observación. Distancia del Atlas de tres ojos al Sol, 2,1 unidades astronómicas. Brillo, magnitud 15,8. El cometa se aleja hacia las estrellas de fondo. Se realizan las últimas observaciones detalladas. El seguimiento posterior se centra en la disminución del brillo y la confirmación de la trayectoria. Campaña de imágenes detalladas. Concluida. 20 de diciembre de 2025. Análisis resumido completo publicado en Astrophysical Journal Letters. Colaboración internacional de 22 investigadores de 16 instituciones. 68 páginas de análisis técnico. Cita de la sección de conclusiones. El Atlas de tres ojos representa un objeto interestelar de gran interés científico. Las observaciones disponibles de múltiples instalaciones proporcionan un valioso conjunto de datos para la caracterización de su composición y estructura. Sin embargo, las decisiones de planificación de la observación relativas al encuentro con el ExoMars TGO merecen ser examinadas. La selección de los parámetros de exposición parece incompatible con la práctica habitual de la astronomía observacional. Las justificaciones publicadas que citan la extrema debilidad del objetivo carecen de respaldo cuantitativo. El brillo real del objetivo se encuentra dentro de los parámetros operativos normales. Las discrepancias entre las recomendaciones técnicas y los parámetros implementados no se explican en la documentación disponible. El patrón de retrasos en el análisis, las solicitudes de exención y la intervención del Comité de Supervisión sugieren una reticencia institucional con respecto a la transparencia de los datos de observación. La comunidad científica se beneficia cuando los parámetros de observación se ajustan a las mejores prácticas establecidas y las decisiones se documentan de forma transparente. El caso actual sugiere que ninguno de los dos criterios se cumple plenamente. El artículo identifica explícitamente el patrón: discrepancia entre las recomendaciones técnicas y la implementación, resistencia a la transparencia de los datos, intervención del Comité de Supervisión necesaria para forzar la publicación de los datos. Los autores representan a la comunidad científica planetaria mayoritaria, no a críticos marginales. 2 de enero de 2026. El inspector general de la ESA anuncia una investigación. Documento: ESA IG 2 1026-003. Asunto:
procedimientos de planificación, ejecución y publicación de datos de la observación Atlas de tres ojos. Alcance de la investigación. Si los parámetros de observación son adecuados para los objetivos científicos, si los retrasos en la publicación de datos cumplen con las políticas de la ESA, si las solicitudes de exención están respaldadas por documentación y si los procesos institucionales de toma de decisiones siguen los procedimientos establecidos. Plazo de la investigación. 4 meses estimados. Fecha prevista para el informe. 2 de mayo de 2026. 8 de enero de 2026. Los correos electrónicos internos de la NASA, obtenidos a través de una solicitud de la FOIA, revelan el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Correo electrónico con fecha del 2 de octubre de 2025. Asunto: coordinación de la observación Atlas de tres ojos del TGO. D. Dirección de Misiones Científicas de la NASA al Departamento de Estado. Contenido: coordinación con la ESA en relación con la planificación de la observación Atlas de tres ojos del TGO. Se recomienda que el enfoque de EE-UU haga hincapié en la colaboración científica y la Asociación Internacional de Apoyo, en lugar de en la evaluación crítica de los parámetros de observación. Las relaciones sólidas con la ESA son importantes para las misiones de heliofísica y ciencia planetaria en curso. Se sugiere que cualquier preocupación relacionada con la optimización de la observación se aborde a través de canales diplomáticos privados, en lugar de críticas científicas públicas. El correo electrónico recomienda explícitamente evitar las críticas científicas públicas y sugiere un manejo diplomático privado. Implicación: el gobierno de EE-UU era consciente de las preocupaciones sobre los parámetros de observación y recomendó la supresión diplomática de las críticas públicas. La Dirección de Misiones Científicas de la NASA desempeñó un papel activo en la coordinación de la estrategia de comunicación. La evaluación científica quedó subordinada a consideraciones diplomáticas. 15 de enero de 2026. Resumen de los hechos documentados establecidos. Observación realizada el 3 de octubre de un cometa de magnitud 14,2 a una distancia de 12 millones de kilómetros. Las especificaciones técnicas muestran que el cometa es fácilmente detectable, con una exposición de 0,05 segundos, lo que proporciona una relación señal-ruido, SNR, de 40-100. La observación real utilizó una exposición de 5 segundos, lo que proporcionó una SNR Wambo 830, exposición 50 veces más larga de lo necesario. Recomendación técnica: exposición máxima de 0,1 segundos. Implementación: 50 veces la recomendación. Caracterización del brillo. Las declaraciones públicas afirman que el cometa es 50.000 veces más tenue de lo normal. Cálculo: afirmación incorrecta por un factor de cientos. La observación real indica que el objetivo era 700 veces más brillante que el límite de detección. Caracterización de los datos: inconsistente con la realidad. Publicación de datos: obligatoria 49 días después de la observación. Retrasada a la espera de una solicitud de exención denegada. Justificación de la exención: rechazada por el Comité de Supervisión por carecer de fundamentos jurídicos válidos. Consideración diplomática: el gobierno de los Estados Unidos recomendó suprimir la crítica científica pública, haciendo hincapié en las relaciones de colaboración. Patrón identificado en los 4 casos de estudio: fallos en las predicciones, retrasos en la clasificación de los datos, caracterización pública inconsistente con la documentación técnica, resistencia institucional a una investigación transparente, presión externa necesaria para forzar la publicación de los datos, supresión diplomática de la crítica científica pública. El patrón no es una coincidencia,
sino que indica un enfoque institucional sistemático ante observaciones anómalas. Pregunta: ¿qué parámetros de observación justificarían una sobreexposición de 5 segundos de un objetivo fácil en el límite del margen de saturación? ¿Qué objetivo de medición requiere comprometer la precisión fotométrica para lograrlo? ¿Qué interés institucional requiere una caracterización pública errónea del brillo del objetivo? ¿Qué preocupaciones diplomáticas impiden un debate transparente sobre las anomalías de observación? Datos. Publicados tras la intervención de supervisión. Análisis. A disposición de la comunidad científica. Discrepancias. Documentadas. Respuesta institucional. Defensiva en lugar de investigadora. Observación diseñada para capturar algo. Objetivo demasiado brillante para justificar la duración de la exposición. Exposición diseñada para la máxima acumulación de señal. Justificación científica. Inexistente. Sensibilidad diplomática. Documentada.